Hoy voy a mostrarte cómo con unas luces muy baratas puedes mejorar la iluminación de tu set para hacer streaming. Esta opción de Colbor, que es de la que vamos a hablar, y la encontramos en dos versiones, versión de 60 vatios y de 100 vatios. Vemos que la podemos encontrar desde 129 euros, la versión de 60 vatios, tienes que fijarte un poco porque la foto es la misma, y también tenemos la opción de RGB. Evidentemente no cuesta 16 euros como la otra, pero tampoco tiene un coste excesivo. Aquí vemos lo que nos encontramos al sacarlo de la caja. Vemos que es un equipo bastante compacto, se parece bastante a una cámara de fotos, tiene un ventilador gigante aquí en la parte de atrás, un equipo bastante pequeño realmente, lo puedes poner en cualquier sitio en la mochila. Una vez quitamos el protector nos encontramos con ese LED COP de 100 vatios en este caso. Vemos aquí el NFC para conectar con la aplicación, ahora lo veremos. Y bueno, aquí vemos una pequeña pantalla y aquí vemos pues ese potenciómetro, y aquí vemos otro control donde podemos controlar los diferentes ajustes del equipo. Si venimos aquí vemos que el equipo también viene con este pequeño reflector, montura mini Bowens, y también tenemos este difusor de silicona que lo podríamos conectar aquí. Y viene también con su fuente de alimentación. Está muy bien que lleve este cable de acero, de aluminio, para anclarlo a un trípode. También comentarte que viene con este anclaje a rosca de trípode aquí en el lateral y dos en la parte de abajo, uno aquí y uno aquí. También tiene accesorios como este pequeño botón que nos va a servir para darle un toque, activarlo o desactivarlo, y con este pequeño botón que tenemos en la mesa pues podemos manejar por wifi el equipo, que es algo que no está nada mal. Como complementos extra tenemos también este Colbor CP30, que bueno, es una mini ventanita que tiene este panal de abeja, pues que como luz principal pues yo creo que no nos va a servir, pero como luz de contra pues sí que podría tener su sentido para enfocar una zona específica. Ahora me gustaría enseñarte un poco lo que podría ser un set para hacer streamings como este que tengo yo aquí, un set para jugar a tus videojuegos donde la luz pues he tratado de que quede un poquito mejor, ¿no? Vamos a verlo en un diagrama y básicamente el set es este. Yo estoy situado aquí, podrías estar situado aquí, aquí tenemos nuestras pantallas de ordenador, aquí con esta cámara lo que podría ser un plano cenital de nuestras manos jugando, o incluso podría enfocarnos a nosotros en algún momento. Y en cuanto a luces tenemos una luz trasera que me hace un poquito de contra, y con otra especie de softbox grande pues tenemos una luz de un color azul, como puedes ver aquí, y en el frontal tenemos una luz lateral para cuando me giro pues tener ese diagrama de Rembrandt para que quede una parte un poquito más oscura y queda un poquito más chulo, o al menos a mí me gusta. Y en este caso pues tenemos una cámara en esta parte, que es esta cámara que tenemos aquí. Ahora, después de haber visto este diagrama, ya estás un poco más situado, espero que esto te pueda ayudar. Lo que vamos a hacer es ir a la parte de detrás de la cámara y te voy a enseñar ya situado este Colbor 100, vamos a ver qué iluminación da y te voy a explicar un poquito más. Aquí tenemos el set que te comentaba, más o menos es lo que hemos visto en el diagrama. Aquí tenemos la luz principal, ese Colbor a 3400 Kelvin, lo tenemos con esta silicona para difuminar un poco la luz. En este caso sí que tengo esta pinza que es importante, después te comentaré, y aquí situaríamos nuestra cámara. También tengo un pequeño monitor de referencia, aquí tendríamos esa luz que nos hace de pequeño contra y que es una luz también de 100 vatios y está a 2700 Kelvin. La Colbor estaba a 3400 y en este caso aquí tenemos este difusor donde detrás tenemos una luz práctica. Ahora me gustaría destacar algo en cuanto a conectividad y control. Es verdad que hoy en día casi todos los sistemas, los gimbals, las luces, todos tienen su aplicación. Colbor no podía ser menos. Colbor tiene Colbor Studio, la hemos descargado y simplemente lo que cambia es la manera de conectarse. En la mayoría de ellos es por Bluetooth, y es verdad que el Bluetooth muchas veces da problemas, la verdad. En este caso es el sistema NFC. La verdad es que conectarse al equipo es bastante rápido, vas a ver, y simplemente vamos a conectarlo y vamos a ver lo que es la aplicación. Simplemente arriba, al lado del nombre, tiene un botón que una vez lo pinchamos podemos cambiar entre 2,4G o aparece aplicación con el simbolito del wifi, ¿no? Lo que tenemos que hacer es
darle, aguantar y vemos que empieza a parpadear, ¿no? Estamos en la aplicación, le damos a añadir fixture, le damos nuevo por NFC y lo que hacemos es mantener aquí cerca del símbolo. Una vez los equipos se han enlazado, lo que tenemos aquí es el nombre del equipo, vemos que aparecen 3 puntos, simplemente pinchamos sobre él y vemos que en fan podemos darle diferentes ajustes, inteligente, tranquilo o un ajuste más intenso, ¿no? Después podemos sincronizar por NFC de nuevo, simplemente pinchamos el equipo y vemos que aquí podemos ajustar el balance, podemos ajustar la potencia, bueno, tiene un montón de ajustes, también podemos ajustarle los diferentes CTBs, la aplicación la verdad es que es bastante bonita, podemos pinchar un color de estos, ajustarle el efecto, darle diferentes efectos que tengamos aquí, fuego, alarma de policía, televisión, bueno, una aplicación como tienen hoy en día casi todas las aplicaciones de iluminación y aunque sea un equipo barato, está bien que tenga estas funciones, la verdad es que si eres streamer y estás todo el día sentado en la habitación, no puedes controlarte tus luces, pues es bastante práctico utilizar la aplicación para poder ajustar los diferentes colores, RGB o potencias y también tenemos esta opción de este pequeño botón que lo podemos poner en la mesa, es verdad que es un complemento adicional, pero nos puede ayudar a ajustar las luces. En el caso de que te interese, pues ya sabes que es una compra adicional. Estamos llegando casi al final y me gustaría repasar contigo lo que más me gusta de este equipo y lo que menos. Tiene pues puntos fuertes y puntos pues que creo que se podrían mejorar. El primer punto positivo es que es un equipo pues bastante barato, no te complicas con luces de bricolaje como hemos visto antes y tiene muchas más opciones, puedes cambiar temperatura de color, le puedes añadir diferentes modificadores, lo puedes anclar, le puedes modificar la potencia, lo puedes utilizar con baterías, con power bank o con la propia batería que tiene, o también lo puedes utilizar con corriente eléctrica. Por ejemplo, si eres streamer y quieres utilizarlo en tu set, en tu estudio y haces también directos fuera en la calle y simplemente quieres ponerle la batería, pues bueno, es perfecto, ¿no? Entonces, pues bueno, tienes un equipo bastante compacto que te puede, que lo puedes llevar a cualquier lado, tiene muchos complementos y en general está bastante bien. Pero también tiene puntos negativos. ¿Cuáles son? Pues bueno, uno que no me ha gustado mucho es la conexión por NFC o Bluetooth. La verdad es que me ha costado un poco, la primera vez se conectó bien, pero las siguientes me ha costado emparejarlo y bueno, puedes trabajar con el equipo igual, pero esa posibilidad pues la pierdes un poco, ¿no? Y también hay que tener en cuenta la calidad de fabricación. Es un equipo pues que la calidad de fabricación es económica. Se nota en los plásticos, se nota en las ruedas, se nota en la fabricación que tiene. Duración, pues bueno, si lo tienes en un estudio como puede ser aquí, donde no se mueve el equipo demasiado, pues el equipo va a durar bastante y es un equipo que va a funcionar bien. En el caso de llevártelo mucho por ahí, pues sí que es verdad que este tipo de plásticos, a la que reciben un golpe, a la que, bueno, van dando tumbos por ahí, si no tienes mucho cuidado, pues los materiales pues se va a notar que el desgaste bastante rápido. Como te digo, en cuanto a iluminación profesional funciona muy bien, pero sí que se nota algunos acabados comparados con otros pues que podrían ser mejores, ¿no? Pero bueno, con el precio pues es lo que hay. También algo que debes tener en cuenta es que vienen 3 roscas para anclar a trípode, pero así como otros trípodes llevan incluido pues un pequeño, una pequeña rótula o algo así, un pequeño engranaje, en el momento que anclas esto a un trípode pues se te queda en esta posición y habitualmente pues tú lo que necesitas es picarlo un poco o levantarlo, ¿no? Entonces es necesario que compres algún tipo de rótula de este tipo para ponerlo para anclarlo a un trípode, para anclarlo a la cámara y que lo ancles, ¿no? Esto no viene incluido. También yo utilizo pinzas de estas, como te he enseñado antes, y para anclarlo a diferentes trípodes, pues simplemente tendríamos que anclarlo y bueno, no tendríamos más problemas, simplemente sería como una rótula y lo anclamos, simplemente
lo enganchamos. Pero es verdad que lo debes tener en cuenta porque hay equipos que llevan como una especie de espiga ya y en este caso no la lleva. En general, como te digo, es un equipo que debes saber que es económico, tiene algunas carencias, pero en general tienes un equipo profesional a bajo coste que te ofrece muchas posibilidades. Te ofrece opción de temperatura de color, si coges la opción RGB, cambiar colores, tener estas opciones que aparecen en la aplicación de sirena, de fuego, ¿no? Te ofrece muchas opciones de este estilo. Tienes el control por aplicación, puedes ponerle diferentes modificadores, ya sean con esta opción, el otro softbox que hemos visto o con el otro anclaje para ventanas mucho más grandes, tendrías esa opción, o sea que es bastante interesante. Y bueno, simplemente debes tener en cuenta pues que es un equipo económico y para llegar ahí pues han tenido que reducir en algún sitio y en este caso es la calidad de los materiales, de los botones y bueno, pues eso es lo que debes tener en cuenta. En general, un equipo que puede ser recomendable para gente que está empezando, para gente que hace sus primeros proyectos. Complicarse la vida con equipos de bricolaje, pues bueno, es una opción, pero no es lo más recomendable. Gastando un poco más tienes un equipo así que ofrece buena calidad de luz y es bastante más profesional. Tienes la opción más económica de 60 vatios, tienes también la de 100 vatios, tienes la opción RGB de 100 vatios con RGB, así que bueno, creo que hemos visto todo sobre el equipo. Si tienes alguna duda, por supuesto, déjalo en los comentarios y trata de ayudarte en la medida que pueda. Y simplemente me queda recordarte que está el canal de Bimixeros en Telegram, el canal de Bimixeros en WhatsApp, que me permite pues compartir más información, compartir descuentos, compartir ofertas de empleo, ¿no? De una manera más habitual que creando un vídeo. Así que por mi parte esto ha sido todo. Dame un geren, nos vemos en próximos vídeos.